Bien, chicos, bienvenidos a todos entonces nuevamente. En el encuentro pasado abordamos el tema 1, que era la metodología de análisis forense, y veíamos una metodología en 4 grandes fases, de la que constaba evaluar la situación, recopilar los datos, analizar los datos y escribir el reporte. Cada una de estas fases tiene una serie de pasos recomendados y actividades que nos sugerían. Vamos a continuar hoy mirando pues el tema 2 del elemento de competencia 2, que habla sobre el análisis a sistemas vivos y a sistemas muertos. Dentro entonces del análisis a sistemas vivos, vemos que se efectúa cuando se tiene información de que el incidente puede estar ocurriendo en el momento presente y previo al procedimiento del secuestro, como en las siguientes situaciones posibles. Ahí llegó un compañero, por favor me lo van admitiendo. No sé si ya le dieron a admitir. No, me le van a admitir, por favor, para yo no tener que estar regresando. Bien. ¿Cuáles son esas situaciones en las que se debe entonces hacer? Bueno, en otras palabras, un sistema de análisis vivo o un análisis a sistemas vivos se efectúa cuando además se tiene información que el incidente puede estar ocurriendo en el momento presente y previo al procedimiento de secuestro. Eso significa que el equipo está encendido, que el computador o cualquier otro equipo que vayamos a secuestrar está encendido. Por eso se llama análisis a sistema vivo, porque el equipo está activo y debemos en ese momento entonces recopilar la información volátil que esté en la memoria, en los procesos, en el registro de Windows, en la tabla de enrutamiento de archivos, entre otros. Por eso entonces es que se conoce como análisis a un sistema vivo. ¿Cuándo se hace? Pues cuando el ataque informático de tipo on-site, es decir, en el momento, se está dando. Ataques e incidentes informáticos que se efectúan por conexión directa, sea por la red local, internet o intranet. Cuando hay identificación de intrusos mediante la intrusión, los sistemas de detección de intrusos, los IDS, en tiempo real o mediante los honeypots. Los honeypots son sistemas de hardware o herramientas de software que simulan ser equipos vulnerables para poder exponerlo sin ningún riesgo y permitir el análisis de todos los ataques que se efectúen sobre ellos. ¿Sí? Entonces puede ser un experimento, son sistemas de hardware o herramientas software entonces que simulan ser equipos vulnerables para que se puedan exponer sin ningún riesgo y poder así de pronto hacer algunos estudios de vulnerabilidades. Cuando hay identificación de intrusos mediante los sistemas de detección de intrusos en tiempo real o mediante honeypot. Identificación de incidentes de tipo ransomware. Esos son los secuestros de archivos y pérdida o adulteración de información. Herramientas a utilizar. Pues una de esas herramientas que permite la extracción de información de la memoria, los procesos,
de los registros de Windows, de la tabla de enrutamiento, es el Evidence Collector. Permite la generación de los logs o archivos de registro de actividades del sistema en tiempo real y a partir del último inicio de sesión. Entonces, esta es una herramienta importante, Evidence Collector, que nos permite poder hacer este tipo de recolección de información o de evidencia en tiempo real. ¿Cuándo se efectúa este tipo de análisis? Cuando se quiere recolectar el mayor número de evidencia digital posible y en el evento en que existan opciones de sorprender en fragancia al autor del incidente o por lo menos conocer su ubicación. Desventaja, pues al efectuarse en vivo se logra realizar mínimas modificaciones al registro del sistema analizado. Entonces allí vemos pero es una desventaja que no es significativo. Bájenle un poco, porfa. Me disculpa si de pronto es alguno de los compañeros, no un número que no conozco. Voy a mirar si es de un compañero. Buenas noches. ¿Aló? Sí. ¿Perdón? Con Máximo Arteaga, ¿quién necesita? Bueno. No, no es compañero. Bien, chicos. Entonces, dice que una de las desventajas de hacer un análisis en vivo es que se logra modificar el registro del sistema analizado. Eso, pues, es casi inevitable porque al ejecutar alguna de las herramientas como la Evidence Collector, pues se va a registrar allí, pero lo importante es que realmente se obtiene mucha información que puede ser útil para el análisis y poder determinar pues el origen del ataque. Por su parte, el análisis a sistema muerto se efectúa cuando se tiene información que el incidente ha ocurrido en un lapso de tiempos anteriores. Pueden ser días, horas, semanas, meses. Al momento del secuestro del equipo, como en las siguientes situaciones posibles. Bien, como en el caso anterior, pues el análisis de sistema vivo significa a equipos que están encendidos. El análisis a sistema muerto, pues ya pueden estar apagados sin ningún problema, porque ya hace mucho tiempo o horas al menos que ha ocurrido el ataque y en este momento ya no se está llevando a cabo. Entonces, ataques informáticos que han ocasionado la caída del sistema. Incidentes informáticos que han comprometido el funcionamiento y el hardware del equipo. Ataques e incidentes en los cuales se tiene el indicio que han ocurrido o vienen ocurriendo desde un determinado lapso de tiempo ya pasado. Incidentes en los cuales se ha comprometido la totalidad de una red local. Ataques a servidores. Las desventajas ocasionan la pérdida de valiosa evidencia de tipo volátil una vez que se ha apagado el equipo. Entonces fíjense que ya aquí el equipo está apagado y por supuesto esa evidencia volátil ya no podrá ser recopilada porque la información de la memoria, de los registros, de los procesos, de la tabla de enrutamiento de archivo, entre otros, se desaparece, inmediatamente se apaga el equipo. No permite la posible ubicación del atacante en tiempo real, porque no hay forma como detectarlo. Bien, esos son de lo que nos habla el tema 2, de lo que tiene que ver análisis a sistema vivo y a sistema muerto. Repito, sistema vivo a equipos encendidos, sistema muerto a equipos apagados. Eso básicamente es la diferencia entre uno y otro. Aquí hay unas
enlaces de texto complementario. Aquí podemos descargar el PDF para mirarlo y seguir allí algunas lecturas recomendadas que nos sugieren en el módulo. Pues este documento habla sobre los aspectos técnicos de la base de un análisis forense digital, herramientas, medidas adoptadas por Ecuador, bueno, conclusiones y recomendaciones. Es un documento corto que tiene alguna información de interés que complementan el contenido y está pues dispuesto dentro de el material de estudio del elemento de competencia 2. El tema 3 de informática forense nos habla de el principio de transferencia de local. Pues está la escena del crimen, el sospechoso, la víctima, y en el triángulo de todo esto en el centro están las evidencias. Es la forma gráfica de cómo se representa. Entonces el principio de transferencia local dice que cualquiera o cualquier objeto que entra en la escena del crimen deja un rastro en la escena o en la víctima y viceversa. Cada contacto deja un rastro. En el mundo real significa que si piso la escena del crimen, con toda seguridad dejaré algo mío ahí, sea cabello, sudor, huella, etc. Pero también me llevaré algo conmigo cuando abandone la escena del crimen, ya sea barro, color, una fibra, etc. Con algunas de estas evidencias, los forenses podrán demostrar que hay una posibilidad muy alta de que el criminal estuviera en la escena del crimen. Bien, este principio de transferencia de local, como está planteado aquí, se aplica más bien en las cuestiones forenses de medicina forense, de odontología forense, porque están hablando ya de escenas de crímenes, ¿sí? Donde hay una escena para el caso de las escenas de crimen informático, pues se sigue aplicando el principio de transferencia local, pero acá cuando se comete el acceso a un equipo, se deja rastro. Por mucho cuidado, por mucha profesionalismo que se tenga, el acceder a un equipo, sea remota o localmente, pues va a dejar algún tipo de rastro, con lo cuales los investigadores forenses pueden hacer su proceso de investigación y empezar a partir de allí a adquirir esas evidencias. Entonces, el principio de transferencia de local también se aplica para los casos de acceso remoto o local indebido o no autorizados. Por ejemplo, acceso a entidades bancarias, que son frecuentes. Entonces, eso, digamos, cada acceso a una computadora a través de la red siempre va a dejar el registro. Hay que saber cómo tenerlo, cómo analizarlo, pero siempre queda. Esta es una forma, digamos, gráfica, está en el elemento de competencia, en el módulo, cómo entonces se pudiera interpretar el principio de intercambio local de forma digital. Vemos
que se conserva el mismo triángulo, escena del crimen, sospechoso, víctima, y en el centro está la evidencia. Digamos que están las alertas de equipos de monitorización que están pues, relacionados con la escena del crimen. Esa alerta pues normalmente está constituida dentro de las distintas configuraciones tanto de las bases de datos como de acceso a las redes, entre otros. Están los históricos de últimas conexiones que se pueden ir revisando. Eso implica la parte de sospechoso. Contiene ficheros con el mismo hash. Entonces esos son registros que, digamos, son sospechosos. Y hay trazas de conexiones que se pueden encontrar en el equipo de la víctima. Esa sería la forma como se representa entonces ese principio de transferencia de local de forma digital. Dice que en la ciencia forense tradicional hay varios tipos de evidencias físicas. La evidencia transitoria es temporal por naturaleza. Por ejemplo, un olor, la temperatura, una letra sobre arena o nieve, un objeto blando o cambiante, en términos generales. Esas son evidencias transitorias. Y está la evidencia curso o patrón producida por contacto, por ejemplo, la trayectoria de una bala, un patrón de rotura en un cristal, patrones de posicionamiento de muebles, etc. Esto ya aplica, digamos, para hechos físicos, ¿verdad? No aplicaría para el caso de un caso de informática forense. De todas formas, eso es lo que considera el principio de transferencia de local. Dice que hay evidencia condicional causada por una acción o un evento en la escena del crimen. Por ejemplo, la localización de una evidencia en relación con el cuerpo, una ventana abierta o cerrada, un radio encendido o apagado, dirección de humo, etc. Entonces, todo eso se puede convertir en una evidencia condicional. Y está la evidencia transferida, generalmente producida por contacto entre personas, entre objetos o entre personas y objetos. Aquí se descubre el concepto de relación. Entonces, este principio se puede resumir como el sospechoso se llevará lejos algún rastro de la escena y de la víctima. La víctima retendrá resto del sospechoso y puede dejar rastro de sí mismo en el sospechoso. El sospechoso dejará algún rastro en la escena. Eso es, pues, cómo se entiende este principio de transferencia de local. El objetivo es establecer una relación entre los diferentes componentes, la escena del crimen, la víctima, la evidencia física y el sospechoso. Eso es totalmente aplicable para la parte de informática forense, porque hay una escena de crimen, está la víctima, pues a quien se le causó el daño, la evidencia física, que es el rastro que queda en los equipos afectados, y el sospechoso, que sería la persona que haya cometido el hecho. Nos indica que para la correcta resolución del caso, todos estos componentes deben estar relacionados. Esto se conoce con el concepto de relación, que es lo que faltaba para complementar el principio de intercambio de local. La evidencia puede ser, a su vez, ser transferida de dos formas distintas. Directa, cuando se transfiere desde su origen a otra persona u objeto de forma directa. O indirecta, cuando se transfieren directamente a una localización y de nuevo es transferida a otro lugar. Entonces aquí ya las evidencias son
traspuesta en 2 o en más ocasiones. Eso es todo lo que abarca el principio de transferencia de local. Pues hay algunas definiciones que también se sugieren y que están disponibles en estos enlaces para complementar la temática. El tema 4 nos habla del protocolo de cadena de custodia, importancia y manejo de la evidencia digital. Pues ya nosotros discutimos en el foro sobre los protocolos de cadena de custodia. Creo que es un tema que ya tenemos lo suficientemente tratado. De todas formas, vamos a hacer un recorrido por la temática como refuerzo o como parte de recordatorio de este. Entonces nos dice que el protocolo de cadena de custodia es un conjunto de normas y previsiones que el perito forense debe seguir en aras de mantener la integridad de la evidencia recaudada, como son embalaje, rotulado y custodia. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Embalaje, rotulado y custodia. Hoja de ruta. Recibos personales de custodia. Libros de registro de entrada y salida de material de evidencia. Eso es lo primero que nos indica el protocolo de cadena de custodia. La cadena de custodia debe aplicarse desde el mismo momento en que se efectúa el reconocimiento de la escena y se debe registrar cada detalle por mínimo que parezca. En la relación de cada procedimiento debe existir cadena de custodia, convirtiéndose dicho procedimiento en una forma de lente que se encuentra vigilante a todo momento sobre los elementos de evidencia. Profe, siendo esto una susceptible de su... Sí. Qué pena, una pregunta. Cuando hay esa cadena de custodia, entonces las personas que van a recibir tienen que hacer otra vez todo el inventario o cómo hacen para que, o sea, como que siga siendo lo mismo, o sea, se guarde como la integridad de la información o de los secuestros. ¿Cómo hacen? ¿Vuelven y hacen otra vez como todo el proceso o solamente les entregan o cómo hacen esa clase de procesos ahí? Ellos se les entrega, pues, los responsables de almacenamiento de la evidencia, se les entrega el registro de lo que se lleva. Ellos deben firmar, verificar y firmar, y a partir de ese momento las evidencias quedan en responsabilidad de las personas encargadas del almacenamiento y disposición de dichas evidencias. Entonces, pero el protocolo continúa, porque, digamos, llegaron la evidencia al lugar donde se van a almacenar físicamente. Allí hay un responsable por esa evidencia. Luego viene el perito que van a hacer los análisis de esa evidencia. Entonces, allí, a partir de ese momento, hay que seguir llevando el protocolo, firmando el registro de quién se le entrega, cuál es el propósito de la entrega de la evidencia. Luego, cuando se devuelve, hay que nuevamente registrar la entrega, la hora, perdón, la fecha de recepción. Todo eso es lo que constituye la cadena de custodia. Es decir, este es un proceso que no termina sino hasta que finaliza la investigación. Inicia inmediatamente, se hace el reconocimiento de la escena del crimen. Desde ese mismo momento empieza el protocolo de cadena de custodia y solo finaliza cuando se culmina la investigación. Es decir, hay que registrar cada hecho, cada evento, cada situación, cada acceso a las distintas evidencias que se tengan. Todo eso debe quedar registrado y con las respectivas firmas para que se pueda
digamos, conservar la integridad y la validez de toda esta evidencia. Ese es, digamos, el fin de la cadena de custodia. Por eso es un proceso que es continuo. No sé si me expliqué bien, ¿me entendieron? Sí, profe. Sí. Oh, ok. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sígale Patricia. Yo Sí, ahorita intervengo una cosa. Sí, otra cosa, por ejemplo, digamos, usted dice que lo de la cadena de custodia termina cuando se cierra, digamos, el caso. Pero, por ejemplo, pasara que el caso otra vez lo tienen que reabrir por alguna situación que se demostró después. ¿Eso sí se puede dar o ya se cerró el caso y ya ahí quedó, ya no hay esa cadena de custodia? ¿O cómo queda, por ejemplo, esas evidencias, digamos, de esos hechos ya después de que se cierra? O sea, ¿qué pasa con esa cadena de custodia? Listo. De hecho, el protocolo de informática forense dice que luego de cerrado el caso, se debe conservar la evidencia por un periodo de tiempo de acuerdo con las políticas internas de la organización o lo que establezca la ley. ¿Por qué? Precisamente porque se pueden dar, ese caso se puede dar apertura o puede haber una demanda del implicado porque considere que se le violaron los derechos ante un juzgado. Entonces, el proceso puede nuevamente comenzar. En ese momento en que se abre el proceso y se empiezan a revisar las evidencias si es necesario y hacer el análisis, inmediatamente se activa el protocolo de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque hay que seguir conservando la integridad de la evidencia que se tiene. O sea, pueda que sea cerrado, pero es susceptible de ser abierto nuevamente por cualquiera solicitud de los implicados, incluso a través de un estrado judicial, ante un juez. Luego entonces hay que reabrir el caso, tomar la evidencia, demostrar a las conclusiones que se hicieron y si terceros quieren tener acceso a la evidencia para comprobar el caso, porque deben llegar a los mismos resultados, ese protocolo se activa inmediatamente para hacer la entrega de la evidencia a quien se le entrega, la hora, la fecha, el responsable, la firma, y luego cuando la devuelva, tiene nuevamente que hacerse el registro de la entrada de recepción y continúa el proceso. Es decir, no se acaba. Si el caso es reabierto, se activa inmediatamente la cadena de custodia para conservar la integridad de toda la evidencia. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, adelante. En cuanto a este tema de cadena de custodia, ¿el protocolo aplica igual para los elementos tanto físicos como digitales? ¿Es exactamente el mismo? Sí, correcto. No, es el mismo. Es el mismo. Hay que aplicarlo. Porque hablamos de un elemento físico, por ejemplo, un disco duro, una USB. ¿Cierto? Eso es un elemento físico que conserva, que conlleva información. Esa cadena de custodia, digamos, si alguien quiere ir a revisar la información contenida, hay que aplicarle el protocolo de cadena de custodia. Si se obtuvo información en un sistema vivo, se analizaron y se obtuvo información de memorias, de los estados de proceso, de registro de Windows, de archivos temporales, de la tabla de enrutamiento de archivos, por ejemplo, y se tiene almacenada y se quiere analizar, se quiere verificar, allí hay que aplicar inmediatamente, esa es una evidencia totalmente digital y hay que aplicarle cadena de custodia. De la misma forma, eso aplica para todo. Si yo me llevé el portátil en secuestro, eso es una evidencia física, ¿cierto? Entonces hay que aplicarle el protocolo para preservar la integridad de la información y que los datos que se lleven a analizar sean válidos para demostrar el caso.
Profe, Sí, de acuerdo a lo que decía pues el compañero que habló ahorita, Camilo, ¿cierto? Con lo de la evidencia digital, sí. las acciones que se realicen sobre esta evidencia digital, habría que consignarlas o registrarlas en el mismo formato de cadena de custodia del dispositivo físico o iría en otro formato, en otro documento o estaría en un informe anexo. O sea, lo que se hizo, o sea, que se sacó tal archivo, que se abrió. Exacto, eso debe quedar registrado en documentos digamos que esa es la secuencia que se llevó a cabo o las acciones que se desarrollaron para analizar la evidencia y poder determinar o tomar una conclusión respecto a lo sucedido, ¿verdad? Entonces, Ok. siempre se debe registrar en documentos. Hay formatos, hay bitácoras, hay registros que hay que irlo firmando y entregando de acuerdo a lo que se vaya haciendo en cada fase del análisis de la evidencia. Entonces, Recordemos, sí, dime. como el ejemplo que usted ponía ahorita, del disco duro. Entonces yo Sí, solicito bueno, a la persona encargada que tiene las evidencias el disco duro de tal proceso. Lleno correcto. la bitácora o lleno Sí, pues la cadena de custodia. Yo tomé el disco, para, no sé, buscar información relevante. exacto. Listo, hasta ahí. Entonces ya aparte, ya tengo que informar o tengo que escribir qué hice. Ah, sí, claro, Y tiene ya que lo tengo informarse. en un informe aparte, no va dentro del documento de cadena de custodia, No, porque ya entonces eso se va a ir por todo lado. Ah, ya. eso va en el informe que se haga en la última fase que es escritura del reporte. Pero cada fase se va haciendo. Cuando usted analiza, ahí estaríamos en la fase de análisis. Entonces usted tiene que escribir un reporte. Recuerde que vimos que en cada fase hay que escribir un documento donde se especifica qué se hizo, a qué se encontró y a qué conclusiones se llega. Allí debe ir esa parte. Ok, muchas gracias. Ya Ok, voy a apagar mi micrófono para que otro compañero. vale, vale. No sé si alguien más va a participar. Miremos a ver. ¿No? Pues la idea de estos encuentros es precisamente conversar, ¿no? Participar y conversar para que se haga más ameno. A mí me gusta este tipo de interacción para que el encuentro se haga dinámico. Bueno, parece que no hay más inquietudes. Entonces, miremos aquí las fases de que habla el protocolo de cadena de custodia. Dice que está la recolección, el rotulado y etiquetado, el embalaje, diligenciar recibos personales de custodia y diligenciar libros de registros de entrada y o salida de evidencia. Aquí es donde está lo que me preguntabas ahorita. Diligenciar libros de registro de entrada y salida de evidencia. Cada entrada hay que registrarla, cada salida queda registrada. Y cada análisis que se haga, pues se debe ir elaborando el informe de eso que se analizó, qué archivos, qué contenidos se encontraron y a qué conclusión se llega con ese análisis desarrollado. Entonces, este es como, digamos, los pasos en esa cadena de custodia que siempre se sigue. Siempre es un ciclo continuo y que no termina. Aquí, pues, algunos enlaces sugeridos, cadena de custodia y procedimientos que se pueden encontrar para que se puedan trabajar. Ups, ya no está disponible. Me lo cerraron. Bueno, yo debo tener el documento por allí. Dentro del material que yo les compartí, perdón, allí está. Hay que buscarlo de allí
ya no está disponible el enlace, por eso a mí me gusta descargar los documentos para evitar esto. Es decir, la fase, no, tampoco está disponible ya. Bueno, me toca eliminarlo. De todas formas, están en la carpeta que yo les compartí dentro de anuncios. Aquí está, documentos de estudio de unidad 2 y 3, en la unidad 2.rar. Ahí está toda esa información disponible para que la podamos consultar. Ya no están disponibles los enlaces de dicho documento, eran documentos PDF, ya no están disponibles en el momento, pero están descargados. El tema 5 y último tema del elemento de competencia 2 habla de los procesos de identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y presentación de la evidencia digital. Entonces dice que es necesario que se tenga claridad en cuanto al orden de ejecución de procedimientos sobre la evidencia digital. Primero, identificarla, tanto del incidente como de la ubicación de todo tipo de evidencia. Luego, hacer la recolección. Se recauda evidencia digital y física posterior a su identificación y secuestro. Es decir, aquí hay que aclarar que dice posterior a su identificación y secuestro. Cuando es el análisis a un sistema vivo, pues el secuestro se hace inmediatamente, pero antes de apagar el equipo hay que hacer la captura de esa evidencia volátil para que no se nos pierda. La preservación, implementando las previsiones de cadena de custodia a fin de mantener su integridad y el valor probatorio. La reconstrucción se hace necesario si se encuentran indicios de eliminación o daño de archivo. Entonces hay que tratar de reconstruirla en caso de eliminación o daño de archivo. Si hay archivo eliminado, hay procedimientos forenses con herramientas que permiten recuperar esos archivos. Uno normalmente elimina un archivo del disco duro y uno sufre porque se perdió la información, pero realmente la información no se ha perdido, está allí y con herramientas especiales se puede recuperar, incluso después de formateado el disco. ¿Sí? Entonces, siempre la información permanece allí. Claro que no está visible para el usuario desde los sistemas conocidos, pero con herramientas especiales podemos acceder y recuperar esa información borrada o eliminada. Ya cuando es daño, pues es más complicado porque cuando hay archivos dañados, pues ya su restauración, ahí lo que se pudiera es recopilar la parte que esté buena y mirar de allí qué información pues se pudiera obtener. Pero sí, cuando se elimina es posible recuperarla. Así que... Profe, una pregunta. Es que, no sé este caso, ¿no? Por ejemplo, digamos que se tiene un archivo de Word y tiene un contenido. Si borran, por ejemplo, el contenido y graban y queda, digamos, internamente queda vacío, queda, digamos, en 0K. ¿Ese también se puede recuperar o definitivamente no? Bueno, ya cuando se le borra el contenido y se graba en blanco o se reemplaza, es muy difícil poder ya recuperar ese archivo o ese contenido original, porque fue reemplazado por otro contenido, ¿verdad? Y ya ahí sí no queda el registro, porque si se trata de recuperar, pues es imposible. Lo que va a encontrar es en el metadato del archivo que te va a decir que fue modificado, la fecha, la hora, el usuario que lo modificó, y eso se puede convertir en una evidencia de que
fue manipulado intencionalmente para ocultar evidencia, ¿sí? Porque ya el contenido como tal fue reemplazado y no es susceptible, pues habría que mirar, no conozco una herramienta que sea capaz de leer el contenido de un archivo que haya sido regrabado y reemplazado su contenido por otro o haya sido grabado en blanco. Yo realmente hasta el momento no conozco. Habría que indagar dentro de los distintos tipos de herramientas que existen, a ver si es posible que una herramienta de esta nos pueda facilitar, pero yo en lo personal no lo conozco. Profe, No. una pregunta. Sí. Eso quiere decir que, digamos, el investigador forense dentro de su informe final podría, digamos, incluir que se identificaron actividades, digamos, de encubrimiento, es decir, lo que acaba de decir la compañera, que tengo un archivo, borro la información y escribo cualquier otra cosa o simplemente escribir. Y eso haría parte, digamos, en cierta manera del proceso pues que se lleve ante un juez. De decir que se intentó hacer, digamos, ocultamiento. Sí, señor, perfectamente, porque si se puede demostrar con declaraciones de usuario que aseguren que en este tipo de archivos se almacena X información, ¿verdad? Que guarda registros, no sé, vamos a hablar hipotéticamente, que ese archivo guarda registros bancarios, movimientos de registros bancarios, y que luego fueron eliminados y que está en blanco, y uno va a la metadata y encuentra el registro del archivo, nombre, la fecha de modificación, el usuario que hizo la última modificación sobre el archivo. Eso se puede convertir en una evidencia para demostrar que se manipuló, que se ocultó, que se borró, que se eliminó evidencia y que puede ser implicado en el hecho punible directamente. Eso es factible, pero teniendo la base de que se conocía previamente cuál era el contenido de ese archivo, ¿sí? De esa forma sí puede tomarse como una evidencia de ocultamiento o de manipulación indebida de la evidencia para ocultar información. Eso es totalmente válido. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Esto es un tema realmente apasionante, interesante, que cuando uno se mete en el mundo, pues es bastante, digamos, dinámico. Hay muchas cosas por aprender, por hacer, y cada día, pues, con el avance de la tecnología y de los distintos software que se van desarrollando, pues, todo esto también va evolucionando. Entonces, hoy por hoy, digamos que la evidencia, la informática forense sobre dispositivos móviles está a la orden del día y se pueden hacer muchas investigaciones a partir de los registros que se encuentran en estos dispositivos, no solo entonces únicamente a nivel de computadores y redes de datos, sino a nivel de dispositivos móviles en términos generales. Abarca todo este tipo de, digamos, de investigaciones que se pueden realizar. De allí la importancia de tener en el equipo personas conocedoras de todos estos sistemas operativos y de las estructuras de estos dispositivos para que se pueda llevar a cabo una investigación a fondo y que pueda generar los resultados deseados. Entonces, esto es bastante inmenso, como se pueden ver, y cada día pues se está perfeccionando y nuevas herramientas para hacer este tipo de investigaciones. Bien, continuando entonces con el proceso, ya habíamos hablado de la identificación, la recolección, la preservación, la reconstrucción, tiene el análisis, se hace el análisis, se analizan fechas de acceso, lo que les comentaba,
modificación, eliminación, conexión, creación, contenido de archivo, metadatos, dirección, encabezado, etc. Esto a fin de obtener información y datos valiosos que se aportan dentro de la investigación. Todo lo anterior procedimiento se realiza utilizando herramientas lógicas propuestas. ¿Cuál es esa herramienta? La que vimos como InCase y la herramienta esta de licenciada que existen y que nos permiten pues llevar a cabo este tipo de análisis. Y finalmente viene la presentación, pues una vez analizada la evidencia y habiendo obtenido la información valiosa acerca de la misma, se procede a elaborar los respectivos informes con el ánimo de hacer la presentación, ya sea ante un estrado judicial o ante los niveles superiores corporativos. Entonces, esta es a grandes rasgos, pues, el proceso de identificación, recolección, preservación, construcción, análisis y presentación de la evidencia, que va muy de la mano, todo esto va muy de la mano con lo que vimos de la metodología de análisis forense. Básicamente es lo mismo. Señor. Perdón, eso mismo le iba a preguntar, profesor, y es ¿qué relación había entre este tema con lo de la metodología que hicimos el foro de las 4 fases, pues? Sí, es ¿Es lo básicamente, mismo sí, o hay alguna no, diferencia? es ¿En cuál nos básicamente, podemos basar? básicamente es lo mismo, solo que aquí es, digamos que se resume el proceso de identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y presentación de la evidencia. Y lo discriminan en estos 6 pasos: identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y presentación. Pero es básicamente, lo que pasa es que todo esto realmente es desglosado de la fase de análisis o de la metodología más bien de análisis que habíamos visto en la sesión anterior. Solo que digamos que es la más recomendada porque es donde se plantea paso a paso todos los procedimientos que se deben desarrollar dentro de una investigación forense. ¿Sí? Entonces, esto es como el resumen, que lo incluyeron allí dentro de la temática, pero que a la larga nos está hablando de forma resumida de esa fase de análisis, de metodología de análisis forense. Entonces, si miramos bien, la identificación forma parte de la primera fase, evaluar la situación, donde se identifica. La recolección forma parte de la parte de la recolección, y ahí dentro de la recolección está la preservación, porque hay que aplicar lo de la cadena de custodia, y la reconstrucción, que es para obtener la evidencia en caso de haya sido eliminada. Todo esto está dentro de la fase de recolección. Luego viene la fase de análisis, donde se analiza la evidencia y finalmente presentar el reporte o escribir el reporte, que ya es la presentación de los resultados de la investigación. Es básicamente lo mismo, solo visto desde una forma más sencilla y directa, donde tratan de explicar este proceso de identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y presentación de la evidencia, que lo establecen en estos 6 pasos. Pero lo recomendable es seguir la fase de análisis forense vista en el encuentro pasado, porque allí se detalla, si ustedes vieron, si la miramos rápidamente, la gráfica, la fase tiene, la primera fase tiene 5 pasos que lo desarrollamos, entonces es más completo el procedimiento, digamos que es un procedimiento bastante profesional y riguroso. Luego veíamos la fase 2, que tiene 3 pasos, ya van 8. La fase 3 tiene 3 más, son 11.
La fase 4 tiene 2. Son 13 pasos que nos habla la metodología de análisis forense. Esta es una, no es la única. Hay otras, hay más fases, hay más metodologías. Esta es una. Pueden haber otras más. Las herramientas a que hacíamos referencia, por ejemplo, son InCase, Forensic Toolkit, WinHex. Estas herramientas son licenciadas, hacen imágenes, tienen control de integridad sobre la información, permiten hacer el análisis de la información y son siempre admitidas ante los tribunales. Hay otras herramientas que también pueden cumplir este tipo de funcionamiento. Profe, esas herramientas que usted menciona ahí, ¿esas son instaladas en los equipos o son externas y por fuera es que hacen el análisis? Estas herramientas forman parte del kit de herramienta informático forense. Es decir, allá cuando hablábamos del kit de herramientas, decíamos que al menos debería haber un portátil, ¿verdad? Y ese portátil debería tener ya instaladas estas herramientas. No es que se van a instalar en los equipos afectados, sino que ya va previamente instalada en el portátil con una serie de herramientas tipo hardware, por ejemplo, que permitan la conexión de discos duros en modo lectura, para que no se modifique la información, para que permitan la conexión de dispositivos USB o memoria USB de solo lectura, para no modificar el contenido de la información. Este kit de herramientas es tanto en la parte de hardware como de software. Entonces debe haber un kit ya previamente concebido, preparado, tanto con sistemas operativos como con este tipo de herramientas para hacer el análisis, hacer imágenes y llevar y realizar los análisis de los distintos tipos de evidencias. Entonces, este kit ya debe estar previamente creado. Debe haber un equipo computador, un portátil, que esté con sistemas operativos, con herramientas instaladas, listo, con hardware disponible para poder hacer toda esta serie de pasos, como es la obtención de la información, la copia bit a bit, y luego el análisis de la información, para que podamos llevar a cabo de forma exitosa el análisis o la investigación forense que se esté llevando a cabo. ¿Sí? No es que vamos a instalarla en los equipos afectados, porque no tiene sentido. Eso no se debe hacer. Además, porque no sería posible poder analizar, porque ahí puede haber un rootkit instalado o pueden haber otro tipo de herramientas que no permitan detectarla. En cambio, cuando se tiene el equipo preparado y por lo menos se sacó copia del disco duro, tenemos un disco duro con información, conectamos ese disco duro y podemos hacer el análisis de una forma segura. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Perfecto. De todas maneras, profe, hay en el tema de que cuando se va a hacer un análisis en un sistema vivo, ¿es cierto? Sí, correcto. Sí, habría que instalar alguna herramienta para poder sacar log o registro. Sí, ahí, pero normalmente no son herramientas que se instalen, sino que se ejecutan, son herramientas como portables, que se ejecutan desde un dispositivo para poder obtener la información. Ah, ya, señor. ¿Ya? Sí, sin la necesidad de instalarlas, porque cuando se instala se modifica de cierta forma el registro. ¿Sabe que cada vez que se instala una aplicación se surgen cambios en el registro de Windows, porque eso lo modifica? Entonces hay herramientas que se pueden ejecutar en modo portable, que ya las llevamos
listas en un dispositivo de solo lectura y que se puedan ejecutar para obtener ese tipo de información. Bien. Entonces, a lo último que habíamos conversado era de esta parte, de las etapas de esta fase. Aquí hay un proceso de identificación, pues gráficamente, procedimientos sobre evidencia informática, se identifica, se recolecta, se preserva, se reconstruye, se analiza, se presenta. Y todo esto bajo el concepto de la cadena de custodia. Esta imagen está dentro del elemento de competencia. Lo que queda son enlaces que están todos, pues, como les decía, en el material que se les compartió para que lo tuvieran a la mano. ¿Qué tenemos entonces en desarrollo? Está el trabajo 1, que ya habíamos conversado la semana pasada, pero lo traemos de manera, pues, de aclarar algunas inquietudes de pronto que te tengan. Se requiere que usted, como jefe del área de informática de su organización, presente un informe detallado y sustentado de la investigación preliminar que hizo su grupo de trabajo sobre el incidente de seguridad de información que sufrió la organización. El incidente puede definirlo usted. Si lo desea, puede seguir trabajando con el caso que presentó en la actividad anterior. Describa detalladamente el incidente en el informe. Además, tenga en cuenta, entre otros, los 4 puntos. No olvide sustentarlo. ¿Qué tipo de análisis hacer ante la situación presentada? Explíquelo. Entonces ya vimos los sistemas de análisis. Puede ser un análisis vivo, un análisis muerto o incluso un análisis mixto, vivo y muerto, porque necesitamos información tanto de la memoria volátil, ¿sí? Información volátil, como información almacenada en medios como discos duros, por ejemplo. Entonces, pueda que se requiera por el hecho hacer análisis tanto a sistemas vivos como a sistemas muertos. ¿Qué tipo de evidencia se encuentra? Señor. Permiso, frente a ese punto, es solamente describir por qué va a ser vivo, por qué va a ser muerto, por qué mixto. Exacto. O hay que hacerle los pasos de la metodología, la identificación, la recolección. No, simplemente. Eso yo tengo claro. No, simplemente explicarlo. ¿Por qué va a ser un análisis vivo? ¿Por qué puede ser un análisis de un sistema muerto? ¿O por qué mixto? Y explicarlo. Ya. Listo. ¿Qué tipo de evidencias? Claro, ¿qué tipo de evidencia se encuentra? Entonces aquí hay que describir detalladamente las evidencias encontradas. Todas las posibles evidencias que se pudieran encontrar. ¿Qué se hace necesario secuestrar para tener en cuenta la investigación? Entonces, describir los distintos dispositivos que se requiera secuestrar. Y aquí, hablar de protocolo de cadena de custodia a seguir para mantener la integridad. Pues ya esto lo hemos conversado bastante, es claro. Entonces, explique detalladamente qué se debe tener en cuenta en cada una de las fases o etapas de este, para que conservemos. Entonces, básicamente ese es el requerimiento de la actividad. No es larga, es corta y la vamos a desarrollar. Lo demás, pues, es lo mismo, lo mínimo, la portada, la introducción y los objetivos generales específicos, el desarrollo, conclusión y referencias. Y básicamente, pues, lo mismo la podemos desarrollar con 2 integrantes. Eso está para el día 8, que es el domingo. El foro que ya termina mañana, está el foro 2, es leer esta otra metodología de análisis Provenza propuesta por Dragon Yard, que si ya la leyeron, tiene 4 partes y es algo muy similar a la metodología que vimos que es extraída o basada en esta metodología general. Y bueno, espero pues que ya todos
hayan participado y lo que falte pues lo hagan en el transcurso de lo que queda de hoy y mañana, porque el viernes a partir de las 12 de la noche se cierra el foro, entonces ya no podrán participar. Una pregunta. Sí, señor. Es que yo tenía entendido, o no sé si entendí bien, que son dos partes del trabajo. Ahorita le estoy entendiendo que el trabajo son solamente esos cuatro preguntas que tenemos que sustentar, porque yo entendí es que debemos hacer un informe completo, o el informe que debemos hacer solamente son esas 4 líneas. Sí, sí. Primero va a describa detalladamente el incidente en el informe, o sea, en lo que vamos a presentar. Sí. Y luego responder estas 4 interrogantes. Ok, listo. Ahí ya me queda claro. Y otra pregunta, el profesor nos había dicho que validáramos mejor el caso que tomamos para la primera actividad y que si pudiéramos lo cambiáramos. Exacto, de pronto. Pero digamos, ¿qué tipo de caso se puede tomar? Porque el que nosotros habíamos tomado era más de un delito específicamente informático. Fue una especie como de phishing, de un fraude financiero, de un robo de mucho dinero, y fue el que tomamos nosotros. Entonces Sí, le pregunto si... no recuerdo el hecho, pero digamos, es un hecho que ustedes no pueden tener acceso como a la información. No sé, si está bien documentado el caso y ustedes tienen acceso y considera que pueden continuar con la situación, no hay problema. Eso es una simplemente sugerencia. Yo decía de pronto en la recomendación de tomar una sugerencia, por ejemplo, de un caso más cercano, por ejemplo, de un ransomware que pasó en la empresa donde trabaja, de un acoso sexual, de pornografía infantil, algo como un caso más cercano, pero si no lo tiene y considera que tiene la información y pueden seguir trabajando, no hay problema. Pueden seguir con el caso. Entendido. Listo. Nosotros lo que vamos a hacer aquí con esto es como tener suficiente material y conocimiento del hecho, porque les voy adelantando, ya para el trabajo final, sí vamos a necesitar hacer ya el informe al que de pronto tú estabas haciendo mención ahorita, que ibas más allá. Sí, vamos a necesitar en el trabajo 2, vamos a necesitar el informe. Presenta un informe detallado y sustentado de la investigación preliminar que hizo su grupo de trabajo sobre la situación expuesta en la actividad 1 u otra que usted desee. Entonces, el informe debe contener lo siguiente. Y aquí empezamos. El propósito del informe, autores, resumen del incidente o situación expuesta, las evidencias, los detalles de la evidencia, las conclusiones a que se llega, los documentos de apoyos y un glosario de términos. O sea que ya aquí vamos a elaborar, aquí ya en el segundo trabajo, ya sí vamos a elaborar un informe muchísimo más detallado. Pero esto lo hablaremos después. Esto como para aclararle que lo que se busca en este trabajo es poder tener la información a mano, por ejemplo, del tipo de análisis que se presenta, las evidencias en que se encontraron, los equipos necesarios para el secuestro y la aplicación de la cadena de custodia o el protocolo de cadena de custodia, para que ya en el próximo trabajo podamos hacer un informe más completo. Para ese protocolo, ¿tenemos que desarrollar algún formato en especial o...? No, simplemente lo pueden describir. ¿Ya? Basado en lo que hemos visto, entonces usted dice que por ejemplo, ¿qué tipo de evidencia se encuentra? ¿Qué se hace necesario secuestrar? Entonces usted dice que para conservar la integridad de la información se tiene en cuenta el siguiente protocolo que consta la siguiente fase, nombra las fases, la explica, pues así sucintamente, para que, digamos, se evidencie pues que
se mantiene la integridad de la información luego de que se haga el secuestro del equipo y se lleve todo el proceso de la investigación. Ok, muchas gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. No sé si tienen antes alguna otra inquietud. No, señor, muchas gracias. Bueno, chicos, podemos dejar por hoy aquí. De todas formas, yo en el día de mañana les estaré compartiendo nuevamente el video. Ya la presentación la tienen, pero se la voy a volver a compartir para que la tengan a mano. No me queda así. Sí, hola. Otra pregunta. Claro, adelante. ¿Usted qué otros temas nos podría recomendar? Pues porque el tema que nosotros habíamos escogido era fraude SEO en una farmacia en España. Pero pues, sí, y entonces pues nosotros pues sí queríamos como preguntarle a usted cómo nos puede orientar a un tema. A ver, no con mayor conocen. profundidad. Es que buscamos y no encontramos algo pero así como digamos más. Un caso que haya pasado en su empresa, digamos en un familiar que le hayan hecho un robo en un banco, no sé, lo hayan estafado a través de un correo, un phishing, algo más cercano, algo, porque este caso que usted menciona es un caso de España y no hay forma de pronto como de tener la información, ¿verdad? Así como para poder conocerla más de mano. Entonces no sé si de pronto en la empresa donde trabajen surgió algo, no sé, algo más cercano, algo que un caso que puedan conocer. Pero una pregunta, ¿el caso tiene que ser netamente de delito informático? Porque hay otros tipos de casos donde hay delitos, no sé, incluso con asesinatos, pero donde también interviene la informática forense. ¿Un caso de esos también lo podemos tomar o no? Claro, sí es posible aplicar informática forense, por ejemplo, donde se demuestre que hubo amenaza a través de mensajes de texto, de correos, de redes sociales, porque ahí aplica la informática forense para poder recabar la información y poder hacer el análisis de todas estas pruebas y demostrar que de cierta forma ya venía haciendo amenaza o acosando a la víctima. Sí, es posible, Sí. claro. Listo, listo. Ok. Bueno, chicos. Entonces dejemos por hoy aquí. Yo detengo la grabación